Vamos a otro tema, vamos rápidamente con Dani Linares, quien nos va a explicar todo lo que anoche en cadena nacional el presidente de la República anunció con la reforma a las pensiones. Dani, te escuchamos de inmediato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mucha información, muchos datos entregados ayer en cadena nacional por el presidente de la República respecto a esta reforma previsional que se esperaba para el mes de agosto. Se fue cambiando esto para poder desacoplarla también del debate político, explicaba la ministra del Trabajo en su momento. Estamos junto al subsecretario de Previsión precisamente para conversar respecto, Cristian Larraín, con los detalles, ¿no?, de este anuncio entregado por el presidente, donde en primera instancia se acaban las AFP, ¿no?, tal como la conocemos, y además se incorpora un 6% de cotización adicional al 10, pero en un fondo distinto, ¿no?, al cual hoy día tenemos nuestros fondos. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de explicar nuestra reforma. Efectivamente, esta reforma lo que hace es sentar las bases de un sistema mixto en lo contributivo sobre la base de la creación de un nuevo pilar contributivo de ahorro colectivo financiado con el 6% del aporte de los empleadores. Entonces, esa es la primera base del sistema. La segunda base del sistema es la creación o el fortalecimiento de la libertad de elección para las personas, creando un nuevo ente público de inversiones que va a poder competir con los gestores privados. Y en tercer lugar, lo que estamos apuntando es a una separación de la industria, quitándole a las AFP lo que se conocen como actividades de soporte. Por lo tanto, se terminan las AFP se concentran en el rol donde pueden agregar, dejan de ser AFP, pasan a ser gestores privados de inversión, y se concentran en el rol donde pueden agregar valor para las personas, que es rentabilizando bien los costos. Toda la parte más administrativa, atención de público, gestión de cuentas, pasa a estar a cargo de un nuevo ente público autónomo, que es el IPS, fortalecido con un nuevo gobierno corporativo. ¿Va a ser el IPS entonces quien va a pagar las futuras pensiones? ¿Solamente estos administradores privados van a poder mover estos dineros en las condiciones que actualmente existen? Hoy día quienes tengan su dinero en este 10% van a poder seguirlo teniendo estos gestores privados, pero sumarán la opción de tener un gestor público. Eso es. La idea es ofrecer una nueva alternativa pública de excelencia sobre la base de los mejores estándares internacionales, que ofrezca buenas rentabilidades, pero sea una alternativa de bajo costo, que sea una referencia para que los privados, cuando compitan, tengan que tener presente a la hora de fijar sus comisiones. Se espera una mejor competencia y bajas también de las comisiones. Subsecretario, entremos al 6% adicional, ¿no?, que lo administrará también un ente público, en este caso, y que se va a repartir este 6% en un 70% hacia la cuenta individual y un 30% con un carácter solidario, ¿no?, de respecto a los ingresos de cada persona. La verdad es que no. La verdad es que el aporte del empleador del 6% va a quedar registrado en su totalidad en las cuentas de las personas. Pero a diferencia del 6%, van a haber compensaciones donde se le va a registrar más de un 6% a los segmentos de ingresos bajos y medios y a las mujeres. Esta es una reforma que tiene dos focos muy claros y es importante para que no nos enredemos en los tecnicismos, ¿no es cierto? El foco de esta reforma es subir las pensiones de manera relevante, en forma sustantiva, para los actuales jubilados y jubiladas. Estamos hablando de 1.400.000 personas que se verían beneficiadas rápidamente con esta reforma, y todos los que se van a jubilar en los próximos 20 años. Estamos hablando de casi 4 millones más de personas. Todos ellos recibirían pensiones más altas, mejoradas y fortalecidas. ¿Cómo logramos esto? Básicamente con el aumento de la PGU, que significa un aumento de 57.000 pesos, pasamos a 250, y también por una garantía o un premio por año cotizado equivalente a 0,1 UF. Entonces, alguien que ya está jubilado, imagínese usted un profesor que cotizó 30 años de su vida y terminó con una pensión mucho más baja que el sueldo con el que se retiró. Bueno, con 30 años él va a tener en este pilar del 6% financiado por el empleador un aumento de 100.000 pesos, 105.000 pesos,
más los 57.000 pesos del aumento de la PGU. Estamos hablando del orden de 160.000 pesos. Esos beneficios, el aumento, ¿no?, este 6%, ¿no es un incentivo a cotizar por menos? Hoy día se utiliza en el sistema, hay gente que cotiza por menos para poder tener un menor descuento, ¿no?, en su ingreso. ¿Eso podría generar ese incentivo perverso? No, porque la verdad es que lo que va a haber en el 6%, al igual que en el 10%, es una pensión del Seguro Social. Entonces las personas van a poder seguir su historial contributivo en el 10%, como lo hacen hoy, cuánto ha rentado su 10%, pero también la pensión del Seguro Social, cuánto han ahorrado y cuánto ha rentado. Y al final, cuando terminen su vida activa, la pensión que van a obtener en el Seguro Social va a tener directa relación con su historial contributivo. Ahora, yo no quisiera dejar de enfatizar que esta es una reforma con un claro foco en las mujeres, porque aparte de los beneficios que ya expliqué para el caso del hombre, para las actuales mujeres que están jubiladas, hay una compensación por tabla. Usted sabe que cuando la persona jubila en el sistema actual se le calcula la pensión de la AFP con la expectativa de vida de la mujer, que es más elevada que la del hombre. Lo que va a hacer este sistema es recalcularle su pensión autofinanciada con la expectativa del hombre, que es más baja. Eso va a generar un aumento de pensión que va a ser compensado con el 6% del aporte del empleador. Subsecretario, ampliemos esta conversación hacia nuestro estudio. Ahí están nuestros compañeros con algunas consultas también de esta reforma previsional. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buen día. Carla Zunino le habla desde el estudio. Seguramente quienes nos están viendo a esta hora se hacen la pregunta del millón, que es el objetivo finalmente de una reforma de pensiones, que es que las pensiones sean mejores. Usted ponía un ejemplo de un profesor, pero le quería preguntar si en general se puede hablar de un promedio respecto de cuánto van a subir las pensiones, si es que se puede a lo mejor prometer alguna tasa de reemplazo respecto del sueldo con el que uno termina su vida laboral, o no es posible hacer una promesa todavía en este sentido, porque la gente se pregunta, ¿cuánto va a mejorar mi pensión? No, los aumentos son sustantivos y son materiales para la gran mayoría de las personas. Recordar que esta reforma es urgente porque tenemos hoy día un 72% de las personas con una pensión inferior al salario mínimo. Con esta reforma ese 72% va a caer a 50%. O sea que hay aumentos significativos, materiales, y dependiendo de las condiciones particulares de las personas, estos aumentos pueden ir de cifras de un 40% hasta más de un 60% ahora y también en el futuro. En el futuro también recordar que los aumentos van a venir, en el caso de las mujeres, aparte de la compensación por tabla, dentro de los beneficios del 6% se agrega el equivalente a un bono, al equivalente al bono por hijo del 10%. Entonces, cada hijo nacido en el nuevo sistema, a esa mujer se le van a registrar 24 cotizaciones que se van a sumar a su cuenta, a su pensión del Seguro Social. Y también, por ejemplo, las personas que se dediquen a tareas del cuidado, se les van a registrar, y no puedan trabajar por eso, se les van a reconocer hasta 24 cotizaciones adicionales por dichas tareas. Entonces hay una serie de beneficios que van a permitir subir las pensiones en forma generalizada, con particular foco en segmentos medios y bajos y en mujeres. Subsecretario, ¿cómo da respuesta a esta reforma a un mercado laboral hoy mucho más heterogéneo, ¿no?, donde ya los dependientes no son la mayoría, sino que hay también trabajo independiente, incluso quienes hoy día no boletean, están ahí fuera del sistema, digamos, en el borde, ¿no? ¿Los acoge también esta reforma? ¿Les cambia el panorama? Sí, bueno, lo primero es decir que el aumento de la cotización del empleador va a ser gradual, va a ser un 1% por año, de manera de tratar de distorsionar lo menos posible el mercado del trabajo. Ahora, no hay almuerzos gratis. Si queremos tener mejores pensiones, necesitamos el aporte y la cotización del empleador. Eso es en la OCDE y en todos los países del mundo. En el caso de los independientes que no boletean, se crea un mecanismo simplificado para aportar, ¿no es cierto?, una especie de descuento por planilla, donde se van a poder hacer convenios con las instituciones financieras que van a poder aportar.
También respecto de las personas, para mejorar la densidad de cotizaciones, el seguro de cesantía, cada vez que sea usado, va a aportar las cotizaciones de las personas para mejorarle la densidad de las cotizaciones. Y también para los futuros pensionados hay un incentivo claro a cotizar, porque esta reforma va a ofrecer un piso o una garantía de 0,1 UF por año cotizado. En la suma de años cotizados entre el actual sistema y el futuro es lo que va a determinar ese piso. Entonces, si a alguien le faltan 10 años para jubilarse, es importante que cotice esos 10 años porque eso va a elevar el piso respecto del cual se va a calcular la pensión del Seguro Social. Gustavo Huerta, te escuchamos. Sí, subsecretario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Ayer escuchaba reacciones, repercusiones a propósito del anuncio del presidente, y desde la oposición concentraban sus peros, sus dudas, sus críticas al 6% adicional que deberá pagar el empleador. Pero decían que eso igual es un impuesto al trabajo y que finalmente el trabajador iba a tener que entregar desde su propio sueldo, ¿no? Dentro de este 6% adicional. ¿Qué iba a pasar con las pymes? Bueno, si eso es efectivo, ¿y qué iba a pasar en ese caso con las pymes que están apretadas económicamente, teniendo que pagar ese 6% adicional, si eso puede aumentar la informalidad? Claro, bueno, el argumento o la crítica del impuesto al trabajo desconoce que también si la plata va a la cuenta de capitalización individual, también hay un impuesto al trabajo, eso es lo primero. Yeah. Pero lo segundo, para minimizar cualquier efecto disruptivo en el mercado del trabajo, como ya expliqué antes, hay una gradualidad, pero lo segundo, muy importante, todo el aporte del 6% va a ser registrado en las cuentas de las personas. Y esa es la manera de minimizar el impuesto al trabajo. De hecho, para los segmentos bajos y medios, se les va a registrar más del 6%. No solo no va a haber un impuesto al trabajo, va a haber un subsidio al trabajo, que los va a incentivar a integrarse al sistema y a cotizar. Y desde ese punto de vista, nosotros creemos que con esos mecanismos cualquier efecto negativo se va a ver acotado, se va a ver reducido. Pero repito, si queremos tener mejores pensiones, es necesario aumentar el monto de la cotización en un marco tripartito con el aporte del empleador. Aquí no hay almuerzos gratis. Carolina Gutiérrez. Sí, gracias, subsecretario. Hablamos desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Va a haber un nuevo tope máximo imponible del que tenemos en el día de hoy? Así es, se aumenta el tope imponible, que hoy día es 83 UFs a 122 UFs, en forma gradual para el caso del 10%, y la idea es que este tope llegue al mismo nivel del tope que tiene hoy día el seguro de cesantía, porque también es importante contribuir más para tener mejores pensiones. Subsecretario, respecto a cómo nos vamos a pensionar, ¿no? Se cambia el modelo de retiro programado. Esto es solamente a través de una renta vitalicia que tendrá la opción de herencia, pero con un costo adicional en ese caso, ¿no? Exactamente. Lo que hace esta reforma reemplaza el retiro programado, que es un producto que está alejado de la lógica de seguridad social, y recoge la recomendación de la Comisión Bravo, casi unánime, me tocó participar en ella, tuve el honor, y se crea la alternativa de renta vitalicia con opción de herencia. Este es un producto que combina los mejores atributos del retiro programado desde el punto de vista de heredabilidad con la protección que ofrece una renta vitalicia. Entonces creamos un producto cercano a la lógica de seguridad social y las personas van a poder elegir. Usted quiere una renta vitalicia, a usted le van a pagar 100, si fallece el causante va a haber una pensión de sobrevivencia para los beneficiarios. Alternativamente, una renta vitalicia con opción de herencia le va a permitir a usted, además de la pensión de sobrevivencia, dejar herencia cuando no hayan beneficiarios. Pero eso va a tener un costo en términos de mejor pensión. Entonces se va a hacer transparente para las personas, cosa que no ocurre hoy día. Va a ser transparente que si quieren dejar herencia no hay ningún problema, pueden hacerlo, pero va a tener un costo en términos de una menor pensión.
pero ya sea renta vitalicia con opción de herencia o sin opción de herencia, van a quedar protegidos a lo largo de toda su vida, no como el retiro programado donde los fondos se pueden acabar. Subsecretario Cristian Larraín, gracias por recibirnos esta mañana con los datos, ¿no?, de esta reforma previsional ya presentada por el Ejecutivo, que comienza entonces su trámite en el Parlamento. Lo decía ayer el presidente, esperando llegar a un acuerdo, ¿no?, para que este tercer intento de una reforma previsional de los últimos años finalmente llegue a puerto, ¿no?, y se cumpla el objetivo, que es mejorar las pensiones actuales. Tal cual, han sido esquivos los acuerdos en los últimos 2 intentos. Esperemos que esta vez sí prospere. Es una reforma estructural urgente hace mucho tiempo. La gente hace mucho tiempo espera mejores pensiones en nuestro país. Gracias al subsecretario, gracias Dani también. Que tengan ambos un muy buen día. Nos vemos. Que estén muy bien, gracias a ambos. Muchas gracias.